En aquellos días, cuando la opresión era la moneda de cambio entre imperios, vivía en Israel un profeta llamado Jonás. Era un hombre profundamente arraigado en su fe, pero también marcado por un nacionalismo feroz. Él conocía a su Dios no solo por su poder, sino por algo que le aterraba más, su ilimitada misericordia. Y entonces, el imperativo divino resonó. El mandato era claro: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Nínive. La sola mención era un veneno para el alma de Jonás. Era la bulliciosa capital del imperio asirio, una nación sanguinaria que representaba la mayor amenaza y el enemigo acérrimo de Israel. Dios no le pedía a Jonás que anunciara una destrucción inmediata, sino que les diera una advertencia, una oportunidad de arrepentimiento. Aquí surge la profunda paradoja que define esta historia. La mayoría de los siervos de Dios temen el fracaso de su misión. Jonás temía su éxito. Él no quería que los ninivitas se salvaran. Deseaba que el justo juicio cayera sobre ellos. Sabía que si él predicaba y ellos se arrepentían, su Dios, por ser tardo para la ira y grande en misericordia, los perdonaría. Y para Jonás, el perdón a sus enemigos era una traición a su propia gente. Sin perder tiempo en debates internos con Dios, Jonás tomó una decisión audaz y rebelde. En lugar de ir hacia el este, hacia Nínive, huyó hacia el oeste, tan lejos como podía. Se dirigió al puerto de Jope y encontró un barco que partía hacia Tarsis, una colonia comercial ubicada en el extremo conocido del Mediterráneo. Su objetivo era simple: escapar de la presencia de Dios y, lo que era más importante, de su indeseada orden de ser un instrumento de misericordia universal. Pagó el pasaje y se refugió en la parte más profunda de la nave, buscando en el sueño un refugio contra la culpa. Sentía que cada nudo en las velas que lo alejaba de Israel era un paso hacia la libertad. Jonás se durmió con la convicción de haber evitado su responsabilidad, pero el mar es un dominio que no respeta la desobediencia. A medida que la costa desaparecía, el ambiente cambió drásticamente. El viento, que antes era favorable, se volvió un aullido hostil. Las nubes se hicieron plomo y el mar se transformó en un monstruo de crestas blancas. Los marineros, experimentados y rudos, supieron de inmediato que aquella no era una tormenta ordinaria. Se sentía personal. El gancho para el espectador, mientras la tripulación en la cubierta se aferraba a la vida y el pánico se apoderaba de ellos. El profeta, causa de todo el caos, dormía abajo creyendo que había burlado al Creador del cielo y del mar. ¿Podría la desobediencia de un solo hombre ser lo suficientemente poderosa como para hundir un barco entero? ¿O era esta tormenta una intervención quirúrgica con un propósito mucho mayor que la simple destrucción? La tormenta no era un fenómeno meteorológico, era una persecución divina. En la cubierta, los marineros paganos, hombres curtidos en el peligro, sentían un terror desconocido. Las olas parecían manos gigantescas intentando atrapar algo en la sentina del barco. Gritaron a sus dioses de madera y metal, arrojaron la valiosa carga al mar para aligerar la embarcación, pero nada detenía la furia concentrada de la tempestad. Abajo, el capitán encontró a Jonás durmiendo. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, le espetó con desesperación. Jonás subió a la cubierta y sintió el viento azotándole el rostro. Por primera vez vio la magnitud de su error. Su huida había arrastrado a inocentes a la muerte. Convencidos de que la desgracia tenía un origen sobrenatural, los marineros propusieron echar suertes. Era un recurso extremo, un llamado a lo desconocido para que revelara al culpable. Todos los ojos
llenos de miedo y resignación, se posaron en la pequeña marca que designaría al responsable, y la suerte cayó, sin sorpresa alguna para él, sobre Jonás. Ahora, acorralado por el juicio visible de la naturaleza, Jonás no pudo sino confesar: «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Su voz era sombría al revelar la verdad. Él era un profeta de ese mismo Dios, y la tormenta era la manifestación de su ira contra su desobediencia. El temor de los marineros se hizo aún más profundo. Eran paganos, pero su respeto por una deidad tan poderosa era inmediato. Intentaron con desesperación heroica remar contra la tempestad, luchando por devolver la nave a tierra y evitar el terrible acto que Jonás les proponía. Pero el mar bramaba con mayor fiereza, como negándose a aceptar un aplazamiento. Jonás, envuelto en una terrible y lúcida culpa, sentenció su propio destino: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque sé que por mi causa ha venido sobre vosotros esta gran tempestad». No era un arrepentimiento completo aún, sino la aceptación amarga de la consecuencia de su soberbia. Él sabía que su vida era el único precio que calmaría la furia que él mismo había invocado. Los marineros, tras una última plegaria al Dios de Jonás para que no les imputara la sangre del profeta, cumplieron la orden. Tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda a las olas embravecidas. El gancho narrativo. El efecto fue instantáneo y aterrador. En el momento en que Jonás desapareció bajo la superficie, la tormenta se desvaneció. El viento se calmó y las olas se hicieron mansas, como si una mano invisible hubiera acariciado la superficie. Los marineros, arrodillados y temblando, no solo temieron, sino que reverenciaron al Dios que había demostrado tal poder sobre el cosmos. Pero la historia de Jonás no terminaba en el naufragio. En las profundidades, una criatura inimaginablemente grande se movía en la oscuridad, lista para un rescate milagroso que era, a la vez, el castigo más profundo. El cese de la tormenta fue el preludio de un horror aún mayor. Jonás se hundía en las frías y oscuras profundidades. Para el profeta que había huido de la luz de Dios, su juicio llegó como una inmersión literal en la sombra. Se sentía morir. El fango, las algas y la presión del agua lo envolvían, y cada segundo lo arrastraba al Seol, el abismo de los muertos. Sin embargo, Dios no había planeado su destrucción, sino su corrección. De repente, en la negrura total, una boca inmensa se cerró sobre él. Jonás no murió ahogado ni aplastado. En un milagro de precisión divina, fue engullido por un gran pez, un leviatán, una criatura de dimensiones míticas que había sido preparado específicamente para esta misión de rescate. El vientre del pez se convirtió en su prisión y su santuario. Era un lugar nauseabundo, cálido, pegajoso y completamente oscuro. Jonás, el hombre que había rechazado la misión de ir a una ciudad a predicar, fue forzado a pasar 3 días y 3 noches en la criatura viviente más alejada de la civilización. En esta tumba húmeda, la soberbia de Jonás finalmente se quebró. Despojado de su patria, de su libertad y de la luz del día, no le quedó más que la verdad de su propia debilidad. Allí, en el vientre del monstruo, Jonás pronunció una de las oraciones más desesperadas y profundas de las Escrituras. Su plegaria fue una confesión y un clamor. Desde el vientre del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás reconoció que su castigo era justo, y que su salvación, si llegaba, sería un acto de pura gracia. Meditó sobre su error, recordando que los que confían en vanidades ilusorias abandonan su misericordia. Comprendió que al huir
Había despreciado la misericordia que Dios pretendía extender a Nínive, prefiriendo su propia vanidad nacionalista. En la oscuridad, su corazón fue purificado. Prometió cumplir su voto, ir a Nínive y proclamar el mensaje. Su arrepentimiento, aunque nacido del castigo más extremo, fue genuino. Jonás entendió que la vida y la muerte no estaban en manos del mar, sino en la voluntad inmutable de su Dios. El gancho narrativo: después de 3 días en ese confinamiento orgánico, Dios habló a la criatura. El leviatán obedeció el mandato y en un acto violento y visceral, vomitó a Jonás en tierra firme. El profeta emergió, cubierto de bilis y fango, física y espiritualmente renacido. El castigo había terminado, pero la prueba real estaba a punto de comenzar. ¿Había aprendido Jonás la lección de la obediencia? ¿O acaso la semilla de su resentimiento aún latía bajo la piel de su aparente arrepentimiento? Jonás fue depositado en la orilla, humillado y cubierto de la inmundicia del pez. El castigo había purificado su desobediencia, pero no había sanado por completo su corazón. El segundo mandato divino resonó con la misma claridad que el primero: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás obedeció de inmediato. No hubo huida, pero su viaje no estuvo marcado por la alegría de un mensajero de buenas nuevas, sino por la sombría resignación de un hombre que cumple una tarea que aborrece. Su obediencia era forzada, motivada más por el miedo a un castigo renovado que por el amor a la misión o a las almas que iba a encontrar. El viaje a Nínive fue largo. Jonás sabía que se dirigía a una ciudad de dimensiones épicas. Las crónicas la describían como una metrópolis colosal, una capital temida y odiada. Se decía que se necesitaban 3 días para recorrerla por completo. Era el corazón palpitante del imperio que había oprimido a Israel, un lugar de riqueza obscena y crueldad despiadada. Cuando Jonás cruzó las puertas, su presencia debió ser extraña. Un extranjero, recién salido del abismo, con el aspecto de un hombre que ha visto el infierno y ha regresado. Caminó solo, sin comitiva ni pompa, a través de calles llenas de vida, mercados ruidosos y templos paganos. Su misión era simple, pero cargada de fatalidad. Avanzó por la gran ciudad solo un día, lo suficiente para hacerse oír. Se paró en un lugar prominente y su voz, que había clamado desde las entrañas de un monstruo marino, resonó con una intensidad profética inconfundible. Su mensaje fue la advertencia más cruda y concisa posible. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No ofreció consuelo, no mencionó la posibilidad del perdón, solo anunció el inexorable fin. El tono de Jonás era el de un ejecutor, no el de un evangelista. En su corazón, él deseaba que esas palabras fueran la sentencia final y que Dios no se interpusiera. Para él, era la justicia perfecta. El gancho narrativo, lo inesperado, lo inaudito de la reacción, fue lo que verdaderamente sacudió la historia. ¿Cómo respondería una ciudad pagana y arrogante a la condena de un profeta extranjero, un vagabundo cubierto de cicatrices? La gente de Nínive tenía todas las razones para reírse de él o lincharlo. Sin embargo, algo en la voz de Jonás, algo en la severidad y la verdad de su mensaje, golpeó la conciencia de la ciudad con la fuerza de un rayo. La respuesta, que estaba a punto de desatar la furia de Jonás, superó toda expectativa. El mensaje de Jonás fue simple y brutal: 40 días y Nínive será destruida. Lo que sucedió después es uno de los milagros sociales más asombrosos de la Biblia y la razón directa del conflicto interno del profeta. Contra toda lógica, los ninivitas creyeron. No se rieron del profeta extranjero cubierto de fango. Sintieron la verdad ineludible en sus palabras.
El impacto fue inmediato, viral y masivo. La noticia de la condena divina ascendió rápidamente a través de las vastas estructuras de poder, llegando finalmente a oídos del rey de Nínive, el hombre más poderoso del mundo conocido. El rey no dudó. En un acto de humildad que contrastaba radicalmente con la arrogancia imperial de Asiria, se levantó de su trono, se quitó su vestidura real y se cubrió de cilicio, tela de saco, símbolo de luto y arrepentimiento. Se sentó sobre ceniza, un gesto supremo de bajeza. Luego emitió un decreto que forzó la conversión de toda la metrópolis. Ni hombres, ni animales, ni bueyes, ni ovejas prueben cosa alguna. No se apacienten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. La ordenanza era total, abarcando incluso a las bestias, buscando mover la piedad de Dios a través de la miseria colectiva. La fe se impuso al orgullo, la ciudad entera se detuvo. Miles y miles de personas, la opresora Nínive, dejaron sus prácticas y se dedicaron al ayuno y la oración. Esperaban que, quizás, en un acto de divina compasión, Dios se arrepintiera del mal que había anunciado. Jonás observó esta transformación desde lejos, con una mezcla de horror y fascinación. Vio cómo la ciudad que él deseaba ver en ruinas se postraba en una penitencia sincera. Y su corazón se llenó de frustración. Mientras el plazo de 40 días se acercaba a su fin, la voluntad de Dios se manifestó. El texto lo narra con una sencillez demoledora. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El milagro de la misericordia se había consumado. El enemigo de Israel estaba a salvo, y Jonás, el mensajero del juicio, se había convertido en el profeta de la salvación de sus adversarios. El gancho narrativo, la noticia de la gracia de Dios, fue para Jonás un golpe mucho más duro que el castigo del mar. El profeta se había preparado para celebrar la justicia. En su lugar, se encontró con una misericordia que consideraba un fracaso personal y una traición nacional. El hombre que había orado por el perdón en el vientre del pez, ahora desearía la muerte porque Dios había perdonado a otros. El verdadero conflicto interno estaba a punto de explotar. La salvación de Nínive, que debería haber sido el triunfo de la misión de Jonás, fue para él la derrota más humillante. El capítulo de la misericordia se había cerrado y el profeta no sintió gozo, sino una furia terrible. La paradoja se invirtió por completo. El hombre que había clamado por la vida en el vientre del pez, ahora le pedía a Dios que se la quitara por el éxito de su gracia. Jonás elevó una oración, pero no era de gratitud, era de amarga recriminación. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esta es la confesión más reveladora de la historia. Jonás no solo huyó por miedo a un castigo, sino que huyó de la naturaleza esencial de Dios misma. Su amor incondicional y su disposición a perdonar a cualquiera, incluso a sus enemigos más acérrimos. Él quería un Dios tribal, un Dios exclusivo de Israel, no un Dios universal. El perdón a Nínive invalidaba, a sus ojos, su concepto de justicia. Desesperado, Jonás concluyó su oración con un ruego suicida. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. La vida sin la venganza deseada no valía la pena para él. Dios respondió a esta rabieta con una pregunta suave, pero penetrante. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Esta pregunta no era un juicio, sino una invitación a la introspección, un desafío a que Jonás examinara la mezquindad de su propio corazón frente a la inmensidad del corazón divino. Pero Jonás estaba demasiado cegado por su resentimiento.
Rechazando la confrontación, abandonó la ciudad. Se dirigió al este, a un terreno desértico con vista a Nínive. Allí se construyó una rudimentaria enramada, una pequeña sombra contra el sol abrasador. Su objetivo: esperar. Jonás se sentó fuera de los muros, con la esperanza irracional de que quizás, al final del plazo, Dios cambiara de opinión por segunda vez y el juicio, el deseado, cayera sobre Nínive. Era la imagen de la obstinación, esperando la calamidad en lugar de celebrar la vida. El gancho narrativo. La escena estaba lista para una nueva lección. Jonás, el hombre a salvo, estaba hirviendo bajo el sol, y el calor se convertiría en el instrumento de Dios para una última y poderosa enseñanza. La siguiente lección no involucraría a un profeta o a una ciudad, sino a una criatura vegetal efímera, y sería el catalizador final para exponer la hipocresía en el corazón de Jonás. Jonás estaba sentado en su enramada, una figura solitaria de resentimiento obstinado, esperando bajo el sol ardiente con la esperanza de que Dios aún revirtiera su perdón. Él quería que la justicia cayera sobre Nínive, aunque eso significara la anulación del milagro. Para responder a su amargura, Dios recurrió a la pedagogía de la creación. De la noche a la mañana, hizo crecer milagrosamente una planta, tradicionalmente identificada como ricino o calabacera, una enredadera de grandes hojas que creció rápidamente, ofreciendo una sombra densa y refrescante sobre la enramada de Jonás. La reacción del profeta fue inmediata y egoísta. Se alegró inmensamente por la planta. Este hombre, que no sentía compasión por 120,000 almas enemigas y sus animales, sí sentía un profundo apego y alivio por un ser vegetal que no había plantado ni cuidado. Su pequeño confort personal valía más para él que el destino de una ciudad entera. Esta alegría, sin embargo, duró apenas un día. Dios tenía más lecciones que dar. Al amanecer del día siguiente, envió un gusano que picó la raíz de la planta, y ésta se secó al instante. Simultáneamente, Dios envió un ardiente viento solano del desierto que golpeó a Jonás con una fuerza sofocante. El profeta, expuesto de nuevo al calor y a la frustración, sintió que su alma ardía. La pérdida de esa sombra, su pequeño y temporal refugio, lo llevó de nuevo al extremo de la desesperación. Otra vez, el mismo lamento amargo brotó de sus labios. Mejor es para mí la muerte que la vida. El foco del deseo de muerte de Jonás había pasado de la salvación de Nínive a la pérdida de una simple planta. Su dolor era desproporcionado. Su rabia por un gusano y una mata era más fuerte que su alegría por la salvación de un pueblo. El gancho narrativo. Dios aprovechó este momento de furia irracional para la confrontación final. ¿Haces tú bien en enojarte tanto por la planta?, preguntó la voz divina. Jonás, todavía cegado por el calor y su egocentrismo, respondió con una vehemencia que selló su hipocresía. Sí, hago bien en enojarme hasta la muerte. La escena estaba lista para la resolución, la conclusión moral que revela el corazón del libro. Una pregunta que expone la diferencia abismal entre el corazón humano y el amor universal de Dios. El diálogo final entre Dios y Jonás es la esencia de esta historia y la resolución de la paradoja del profeta que odió la misericordia. Jonás había declarado que hacía bien en enojarse hasta la muerte por la pérdida de una planta que había crecido y muerto en un solo día. Dios tomó esta respuesta y la usó como el espejo final para Jonás. Tuviste compasión de esta planta por la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La lección es aplastante en su sencillez.
Jonás valoró más su propio confort temporal y una simple criatura vegetal que a 120.000 seres humanos creados a imagen de Dios, junto con todo el ganado y las criaturas de la ciudad. Su amor era pequeño, egoísta y condicionado. El amor de Dios era vasto, universal y sin límites. Jonás había huido porque temía que la misericordia de Dios trascendiera las fronteras de Israel. Ahora, Dios le confirmaba que su amor no era una propiedad tribal, sino una fuerza universal que alcanzaba incluso al más temido de los enemigos. El valor de la vida para Dios superaba con creces la justicia vengativa que Jonás demandaba. La paradoja se resuelve. Jonás deseó la muerte 2 veces. Primero, para escapar de la obligación de la misericordia al huir. Y segundo, para escapar de la consecuencia de la misericordia, el perdón de Nínive. Su propia vida fue salvada por la misericordia en el mar, pero él no pudo extender esa misma gracia a otros. El libro de Jonás termina abruptamente, sin una respuesta final del profeta. La última palabra es la pregunta de Dios, un interrogante que queda flotando en el aire. La historia no nos dice si Jonás finalmente entendió o si su corazón obstinado se suavizó. Pero la historia sí le habla a cada espectador. ¿Te parece bien enojarte por la misericordia de Dios hacia aquellos que tú consideras indignos? El gran pez no es la lección principal. La lección principal es que la salvación es de Jehová y su amor es para todos aquellos que claman sin distinción de raza, nación o pasado. Este vídeo nos deja con una reflexión profunda. La verdadera fe no consiste en dictar dónde debe terminar la justicia de Dios, sino en celebrar la inmensidad y la incondicionalidad de su amor manifestado en el perdón.